La lectura bíblica hoy está en Marcos capítulo 1, versículos 14 al 26. La palabra de Dios dice así: Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Entraron en Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús. Sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Regresamos este atril aquí a casa y esperamos en el Señor que pronto volvamos a reanudar nuestras reuniones presenciales. Cuando leí esta historia acerca de Jesús y sus primeros inicios de su ministerio, recordé que cuando era niño, hace casi 60 años, pertenecía a una generación que vivía bajo la autoridad. Recuerdo que cuando era niño, la autoridad de mi papá o de mi mamá no se cuestionaban. Cuando mi papá o mi mamá daban una orden, se obedecía. Igual con mis maestros de la primaria, la secundaria. Recuerdo que cuando mi maestra Esperanza, se llamaba Esperanza, de cuarto año de primaria, nos ordenaba algo, más valía obedecer esa autoridad. Eran tiempos de tener una actitud positiva a la autoridad, pero parece que los tiempos han cambiado y ya no es tanto así. Bueno, la historia de hoy trata de la autoridad de Jesús cuando llamaba a las personas a seguirle a Él. Cuando Jesús llamaba a seguirle a alguien, Él tenía toda la autoridad y lo seguían. Hoy vamos a ver tres cosas. Número 1, el mensaje de Jesús. Número 2, el llamado de Jesús. Y número 3, la autoridad de Jesús. Primero, el mensaje de Jesús. Las primeras palabras que el Evangelio de Marcos nos menciona acerca de Jesús están en el versículo número 15. Dice, el Señor Jesucristo dice: Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. O en otra versión, Reina Valera: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el mensaje esencial que Jesús, desde el inicio de su misión, comenzó a proclamar y enseñar. Y piensa esto: si estas fueron las primeras palabras de Jesús, es que en verdad son muy importantes para nosotros. Por eso, las palabras claves aquí son: arrepiéntanse y crean el Evangelio. Y es necesario que tú entiendas bien, comprendas bien estas palabras, porque aquí está lo más importante de todo el mensaje del Señor Jesucristo que quiere que tú escuches. Y lo que quiere que tú escuches bien son estas dos cosas. Número 1, la palabra arrepentimiento. Esta palabra significa cambia la dirección de tu vida. Cambia el curso de tu vida. Da como media vuelta para ahora seguir a otra cosa. O en otras palabras, cambia tu actitud o tu manera de pensar. Y número 2, las buenas nuevas o el Evangelio. La palabra Evangelio es una palabra griega, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, que significa buenas noticias, o como lo leímos aquí, buenas nuevas. Y esta palabra se usaba en aquellos días para dar una buena noticia de algo que ya había ocurrido en la historia. Es decir, el Evangelio era un anuncio de algo que había sucedido en esos días y que cambiaba la situación de las personas en esos tiempos. Entonces, nota bien el mensaje esencial de Jesús.
Por un lado, dice él, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver la vida, las cosas. Esto es arrepentimiento. Y por otra parte, como otro lado de la misma moneda, cree la buena noticia, cree el anuncio de Jesús. Esto es la fe en el Evangelio. Y aquí entonces es donde debes poner mucha atención a lo que significa el Evangelio. Porque hoy, aunque parezca extraño, hay mucha confusión acerca de esta palabra de Evangelio. Hoy, en las religiones en general, la esencia de su mensaje es obediencia, consejos para la vida. Y es cuando en la religión en general hoy te dicen, obedece esto, haz esto y esto otro, para que estés bien con Dios. Pero nota que ese es un mensaje acerca de obediencia y de consejos. Y esto es así porque a todos nos gusta mucho eso, a todos nos gusta y decimos, dime qué hacer y yo lo haré. Pero el Evangelio no trata acerca de obediencias y de consejos, sino de una noticia que ya sucedió. Entonces, el mensaje del Evangelio de Jesús es el que te dice, esto es lo que ya ha sucedido. Jesús ya vino y nació y murió y resucitó por ti para ganar a Dios para ti, para que tengas a Dios en tu vida. Este mensaje del Evangelio te dice que tú puedes tener a Dios, no por lo que haces o por lo que no haces, sino por lo que Jesús ya hizo por ti en su vida y en su muerte. Entonces, date cuenta que esto lo hace completamente diferente a todas las religiones y a todas las filosofías e ideologías que hay en el mundo. Lo único que Jesús te pide es su mensaje que comienza hablando aquí. Cambia tu manera de ver a Dios y la vida y cree el Evangelio. Esto es arrepentimiento y fe. En segundo lugar, también seguimos leyendo esta historia de Marcos capítulo 1 y vemos el llamado de Jesús a unas personas. Inmediatamente después del gran anuncio de Jesús del Evangelio, Jesús se preparó para llamar a sus primeros discípulos o a sus primeros seguidores. Como lo escribe un autor, cito a un autor, dice, mientras que Jesús camina por la orilla del lago llamando a pescadores comunes, el mundo parece muy normal e intacto. Qué interesante cita. Y es que parece que hoy sigue siendo lo mismo. Hoy Jesús sigue llamando a hombres y a mujeres comunes, como tú, como yo, nada especiales, y este mundo parece tan normal. Bueno, excepto por la pandemia que estamos viviendo. Entonces, lo que vemos aquí es que el Evangelio de Marcos ahora muestra a Jesús, sí, pero ahora lo vemos acompañado de discípulos, de seguidores. Y siempre lo va a estar mostrando así el Evangelio de Marcos. Y desde ese momento, Jesús va a estar con ellos. El Señor Jesús los va a enseñar, los va a guiar en su vida. Y en el camino ellos van a aprender en medio de sus éxitos y también de sus fracasos, de sus errores. Y lo mismo contigo. Cuando Jesús te llama a seguirle, esto es lo mismo que sucede si sigues a Jesús. El Evangelio de Marcos quiere que aprendamos de la experiencia que tuvieron ellos, los primeros discípulos. Y mira, aquí encontramos 3 elementos del llamado de Jesús a sus discípulos. Veamos uno por uno. 1, ellos tuvieron una relación con Jesús, porque dice el versículo 18 y 20, y lo siguieron a Él. Y luego dice, y se fueron con Jesús. Este primer elemento es básico. Cuando Jesús llama a una persona, ahora tiene una relación cercana con Él. En ese tiempo Jesús llamó a sus discípulos a seguirle, pero ahora el Señor Jesús sigue haciendo lo mismo. Él te llama a tu corazón a seguirle y a estar cerca de Él. Nota cómo el Evangelio de Marcos dice que Jesús los veía
a estos varones y sabía quiénes eran y los llamaba. 2 veces lo dice, versículo 16, dice, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés y les dijo, vengan, síganme. Y luego, versículo 19, un poco más adelante, vio a Jacobo y a su hermano Juan y agrega, y enseguida los llamó. Lo mismo hoy sucede con nosotros. Jesús te conoce por nombre y Él te llama a seguirle de muchas maneras posibles para que ahora en adelante le des un lugar en tu vida. Número 2. Otro elemento del llamado de Jesús es que el llamado tiene un propósito, tiene una misión, porque dice, y los haré pescadores de hombres. La misión entonces es pescar hombres para que ahora vivan para Jesús. Tal vez la imagen no sea tan clara para nosotros acerca de que, bueno, no es tan bueno para un pez ser atrapado por una red o por un anzuelo, pero el punto de esta figura o esta ilustración de Jesús es verlo desde la perspectiva del pescador, más que la del pescado. Porque ahora sus seguidores van a pescar discípulos y van a pescar, a echar la red o el anzuelo para atraer a más seguidores de Jesús. Toda persona a quien Jesús llama a seguirle, ahora es una persona en misión en su vida. Y ahora vive pensando en los demás. Ahora se preocupa para que también los demás también conozcan y sigan a Jesús. Como lo escribió el pastor Tim Keller, lo cito, escribe, Dios nunca nos llama para amarnos y cambiarnos sin después enviarnos a alcanzar y servir a los demás. Cierro la cita. Y el tercer elemento del llamado de Jesús es que ellos tuvieron un compromiso total. Porque dice, al momento dejaron las redes y lo siguieron. Nota que estos 4 pescadores dejaron todo y lo siguieron. Simón y Andrés dejaron sus redes y lo siguieron. Jacobo y Juan dejaron a su padre y lo siguieron. Lo que la Biblia enseña aquí es que ahora seguir a Jesús debe ser una prioridad en tu vida, aún sobre tu trabajo y sobre tus padres y tu familia. Ahora, esto no significa que debas dejar tu trabajo o que debas dejar a tu familia, a tus padres, no significa eso, sino que lo que estamos viendo aquí es que ahora Jesús te dice, yo soy prioridad sobre tu trabajo y tu familia. Yo soy más importante que estas 2 cosas. Porque vemos que más tarde los discípulos regresaron a trabajar, tomaron las redes y también regresaron con sus padres. Lo que entonces no significa que debas dejar esto para seguir a Jesús, sino que todo se trata de prioridades. Por eso te pregunto, ¿ya Jesús te ha llamado a seguirle? ¿Tienes ya una relación con Él? ¿Vives en misión? ¿Es Él tu prioridad, lo más importante de tu vida? Y número 3, también leemos acerca de la autoridad de Jesús. Tal vez tú te preguntes, en donde vamos en la historia, ¿cómo es posible que estos hombres, pescadores, rudos pescadores, no dudaron nada en atender el llamado de Jesús y lo siguieron prontamente? ¿Por qué estamos leyendo aquí que dejaron todo para seguir a Jesús? Bueno, la respuesta es porque Jesús tiene toda la autoridad sobre todas las cosas. El Evangelio de Marcos dice aquí en el versículo 22, leo, dice, la gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Nota que Marcos dice que Jesús tenía toda la autoridad. Esta palabra autoridad es muy interesante. Y la idea aquí es que esta palabra autoridad viene de la misma raíz en el idioma que la palabra autor. Por lo tanto, lo que significa o lo que Marcos nos está diciendo es que todo lo que Jesús decía,
Todo lo que Jesús hacía acerca de la vida, acerca del mundo, acerca de los hombres, de las mujeres, todo lo hacía con la autoridad que viene del autor de la misma vida, o que viene del autor original. Y por tanto, esto no es algo que Jesús recibió, sino que todo lo que Jesús dice y hace en todas estas historias es algo original, como si viniera del mismo origen de la vida, del autor de la vida. Porque Jesús es el autor de todas las cosas. Y para demostrar esto, mira lo que pasó después en las siguientes historias. Más adelante hay varios relatos, leyendo el capítulo 1, acerca de esta autoridad de Jesús. Solo menciono 2. Aquí vemos, en el primer relato, versículo 25 y 26, mira la autoridad de Jesús. Dice, cállate, dice del 24, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Mira la autoridad sobre el mundo espiritual. Jesús tuvo autoridad especialmente sobre los demonios. Aquí vemos cómo cuando expulsa un demonio de un hombre, este demonio sale del hombre obedeciendo la autoridad de Jesús. Jesús tiene la autoridad sobre el mundo espiritual. Después vemos otro relato más adelante y vemos cómo también Jesús tenía la autoridad sobre las enfermedades. Cuando sana a la suegra de Pedro, versículo 29 al 31, dice, tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se le acercó, la tomó de la mano, la ayudó a levantarse, entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Nota entonces cómo Jesús no solo tiene autoridad sobre el mundo espiritual, el mundo que no se ve, sino también sobre el mundo físico, el mundo que se ve. Porque dice que la tomó de la mano a la suegra de Pedro y la ayudó a levantarse y la sanó de su enfermedad. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Hacia dónde nos está llevando este Evangelio de Marcos? Significa que cuando Jesús decía, vengan, síganme, los discípulos no pudieron resistirse a este llamado del Señor Jesús, a que lo siguieran. Es como si Jesús dijera, síganme porque yo tengo la autoridad sobre todas las cosas que hay en este mundo y más allá de este mundo y aún sobre sus vidas. Y lo mismo te dice a ti, sígueme, no te puedes resistir a mi llamado. Tiempo después, ya cuando avanzamos en el Evangelio de Marcos, que veremos con más detenimiento después, al final de Marcos, y aun cuando Jesús tenía toda la autoridad sobre todas las cosas, Él se humilló a sí mismo y lo hizo por ti. Él fue a morir en la cruz por ti. Y por esa razón, Jesús te trajo estas noticias, el Evangelio, porque Él es el autor de la vida y por Él todas las demás cosas existen. Y solo por ese motivo, porque Él es el autor de todas las cosas, debes seguirle. Jesús te dice hoy, sígueme. Vamos a hacer una oración. Nuestro Dios, te damos gracias porque nos permite, Señor, leer y escuchar tu palabra por este medio, en este inicio de este nuevo año. Gracias, Señor, porque nos permites tus bendiciones en este nuevo año. Y seguimos esperando en ti. Permite que en todo este año te sigamos y seamos fieles seguidores y discípulos de Jesús. Permite que así sea y danos de tu gracia a todas las familias, a cada una de las familias de la congregación. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.